¿Qué son los NFTs? ¿Qué utilidad les podés dar vos? ¿Y por qué alguien habría de pagar tanto por un archivo JPG? Bueno, esas cosas y más vamos a hablar hoy en este video. Mi nombre es Samuel y me gustaría mostrarte, no solo contarte qué son los NFTs y para qué los podrías utilizar o por qué la gente paga tanto por ellos, sino también mostrarte algo de este mundo, mostrarte algunas plataformas en las que se comercializan, algunas noticias que me parecen relevantes en cuanto a los NFTs y ojalá puedan darte visión de hacia dónde va el mundo de los NFTs, lo gigante de lo que se viene en relación a los NFTs. Me gustaría que puedas llevarte eso en este video. Lo primero que tenemos que ver es qué significa NFT. Es la abreviatura de Non-Fungible Token, que en español sería token no fungible. Primero necesitamos saber qué es un token, ¿sí? Y un token básicamente es una unidad de valor que está, en este caso, que está en la blockchain, ¿sí? Tenemos una unidad que está en la blockchain. Por ejemplo, las unidades de Bitcoin, ¿sí? Cada Bitcoin es un token, ¿sí? En este caso sería el token nativo de la blockchain de Bitcoin. Cada unidad de USDT, esta moneda estable, es un token. Ahora, si yo tengo un USDT y te envío un USDT y vos me envías otro USDT, tenemos la misma cantidad. Los dos estamos igual de conformes porque tenemos lo mismo básicamente. Ese concepto es de fungibilidad. Si vos tenés un Bitcoin y yo tengo un Bitcoin y nos mandamos un Bitcoin cada uno, tenemos lo mismo. No cambió el valor que tenemos y no cambió lo que tenemos. Tenemos un Bitcoin. Eso es la propiedad de fungibilidad y es deseable, es algo deseable en el dinero. Ahora, los tokens no fungibles tienen la característica de que justamente no tienen esta fungibilidad. Cada uno de ellos es único, es diferente. Si vos tenés un NFT y me envías un NFT y yo te envío otro, pueden tener valores totalmente diferentes. Y no solo económicos, sino pueden tener propiedades completamente diferentes. Pueden ser muy diferentes. Incluso si pertenecieran a una misma serie, podrían tener valores diferentes por un montón de causas. Ya habiendo explicado un poco qué es un NFT o qué significa NFT, vamos a ver de qué se trata. Básicamente se trata de coleccionables digitales, ¿sí? Pero pueden tener muchas otras utilidades. Son, digamos, objetos únicos digitales. ¿Por qué digo objetos únicos digitales? Bueno, el mundo de las criptomonedas tiene muchas de las características o busca tener muchas de las características de lo físico, como por ejemplo que no puede haber un doble gasto y como por ejemplo que si yo tengo en mi billetera un Bitcoin, ojalá, no haya otra persona que me los pueda quitar sin mi permiso, ¿sí? Esto es algo, digamos, es una propiedad que busca, digamos, de lo físico. Si yo te hago un pago y te doy billetes y mañana de repente esos billetes están en mi bolsillo de nuevo, tenemos un problema. Esto es una de las cosas que quiere evitar Bitcoin y la tecnología de las criptomonedas. Los NFTs es lo mismo. Busca que si vos adquiriste un objeto, seas realmente dueño de ese objeto, tengas propiedad digital de ese objeto digital. Esto por ahí a la primera es un poco difícil de entender, yo lo sé, pero vamos a ver algunos ejemplos. Si yo, por ejemplo, comprar un curso, ¿sí? Compro un curso, hago el curso y me dan un certificado. ¿Cómo yo puedo saber que efectivamente otras personas que hicieron el curso tienen un certificado y las que no hicieron el curso no lo tienen, ¿sí? ¿Cómo puede comprobar alguien más que yo hice ese curso y que no falsifiqué mi certificado? Este es un problema bastante común, bastante simple, bastante de lo digital. Y en el mundo, digamos, de lo físico, normalmente hay una entidad que emite con sellos y demás, que igual son bastante falsificables. En este caso,
nosotros, si usáramos un token como un certificado de que cursamos, ¿sí?, efectivamente, y que aprobamos, por así decirlo, que terminamos el curso, cualquier persona podría comprobar de una forma muy sencilla que nosotros efectivamente tenemos ese certificado, que somos dueños de ese certificado, y quien lo emitió también puede comprobar. Entonces, esto es una posibilidad de uso. Pero también, por ejemplo, algo muy común que yo me empecé a acordar de cuando era más chico, de la época de los cibers, es que se jugaba, por ejemplo, al Diablo, ¿sí? Era un videojuego en el que había ítems, objetos, espadas, arcos, flechas, etc. Y cada uno tenía su personaje y todos interactuaban en un mismo escenario. Y una de las cosas que pasaba es que por ahí la gente se coordinaba para venderse en el mundo real, sacar billetes de su bolsillo y dárselos a alguien más para comprar una armadura, una espada o algo en el videojuego. Ahora, el día que esa persona dejaba de jugar, la única forma de vender sus ítems que había conseguido jugando muchas horas era, o comprándoselas a otras personas, era encontrar otra persona dentro del ciber para venderle esos objetos y coordinar dentro del juego de una forma bastante complicada, que cuando tirara el objeto la otra persona lo levantara y no se lo robara a nadie más que estuviera por ahí, etc. El valor, los objetos que obtenían estaban en el juego y eran del juego, y no había una forma de mercado propia del juego. No podían de una forma sencilla recuperar el valor que habían puesto durante el tiempo que habían jugado en el juego. Ahora, con los NFTs, se puede, por ejemplo, hacer de esos objetos NFTs y comercializarlos directamente en un marketplace de esa plataforma, y todos ganan, básicamente. Uno puede ganar porque puede recuperar el valor que invirtió al estar horas jugando, puede entrar y salir del juego sin el peso de que invirtiste un montón de horas y todos los ítems y todas las cosas que ganaste las vas a perder en el momento que dejes de jugar. En el caso de la empresa que está con el juego, va a ganar comisiones de cada una de las ventas que hagan las personas que ganaron esos NFTs en el juego y los están comercializando dentro de su marketplace. E incluso el juego no es dueño de esos NFTs. Esos NFTs son tuyos, están en tu billetera. Incluso si, por ejemplo, otro juego se creara y recibiera los NFTs del juego original que los emitió, vos podrías utilizar tus NFTs en otro juego. Entonces también se da una cuestión de competencia que requiere de que los juegos estén al servicio de los jugadores para que no aparezca otro videojuego y les ofrezca mejor servicio y se vayan, básicamente. Pero esto no queda acá. También es una forma de hacer que el arte digital, ¿sí?, se pueda autenticar. No estamos hablando de que nadie va a poder tener la misma imagen que vos. No estamos hablando de que una persona no va a poder descargarse, por ejemplo, la obra de arte de X artista y tenerla de fondo de pantalla, ¿sí? Sino que no va a haber nadie que pueda autenticar que tiene o que compró, que adquirió el NFT. Es lo mismo que con las obras físicas en este caso. A ver, puede haber millones de copias de la Mona Lisa. Podés tener una Mona Lisa colgada en tu casa, pero no podés tener la Mona Lisa original, ¿sí? La Mona Lisa original tiene un valor que la copia que tenés en tu casa, por más buena que sea, no va a tener. Lo que permiten los NFTs es autenticar que la obra que tenés es original. De alguna forma los NFTs también conectan al artista con el coleccionista. Otra cosa que tienen interesante los NFTs para el caso de los artistas es que si alguien compra una obra a un artista y es el día de mañana las obras de ese artista se revalorizan, que esto a veces suele suceder, que se revaloriza el artista en sí mismo. Si una persona revende la obra de arte
y la venden más cara, digamos, tiene una ganancia de la compra que hizo, el artista puede ganar un porcentaje cada vez que se vende más cara esa obra, ¿sí? Tiene regalías. Esto es importante porque es una forma también de reconocer el valor del artista que generó esa obra. Ahora, ¿qué otros usos pueden tener? Por ejemplo, pueden ser merchandising. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si un equipo de fútbol necesita recaudar dinero, normalmente puede hacer merchandising, puede hacer remeras, puede hacer gorras, puede hacer cosas, muñequitos, figuras de acción, como le llaman, lo que sea, para venderlas y recaudar dinero, y básicamente la gente los compra porque quiere apoyar ese equipo y recibe algo a cambio que puede tener o no más utilidad. Los NFTs son una forma de coleccionable, de merchandising, que puede llegar a servir para recaudar fondos para algún tipo de club, para algún tipo de artista, etc. Es una forma de coleccionable y esto es interesante porque, de nuevo, genera un vínculo entre quienes por ejemplo, son deportistas y quienes son fanáticos. Esto lo expresa muy bien la plataforma Whatafan. Es una plataforma de la cual ya hice un video, si quieres chusmearlo. Está bastante orientada al mundo del deporte y los coleccionables, pero no solo del deporte y los coleccionables, aunque es como el nicho, digamos, que tiene Whatafan. Y genera este vínculo entre los deportistas, los ídolos y los fans, las personas que quieren coleccionar o tener un vínculo con esa persona. Ahora, vamos más allá de esto. Los NFTs pueden tener utilidades. Como no son falsificables, más allá de la colección, del coleccionar estos NFTs, podemos darle utilidad a esos NFTs. Voy a poner algunas ideas sobre la mesa. Por ejemplo, si un club de fútbol emite una colección de NFTs, puede a cada persona que compró un NFT darle beneficios para el club. Por ejemplo, un 50% de descuento en las entradas de cada partido. O, por ejemplo, acceso a una cena anual con el equipo. O lo que sea. Puede darle beneficios. ¿Por qué? Porque es muy fácil distinguir quién realmente es dueño de esos NFTs, de ese coleccionable. Esta tecnología hace que sea muy sencillo distinguir quién es dueño y quién no. Y lo otro que tiene interesante es que se puede transferir, que la persona que lo compró en primera instancia, ¿sí?, el día de mañana ya no le interesa ir a ver los partidos de fútbol o tener un 50% de descuento y lo vende, ¿sí? Y puede venderlo por un precio más alto si quisiera, ¿sí? Y el club puede ganar una regalía por la venta de ese NFT. Y acá hay otro tema que tiene que ver con la utilidad de los NFTs. Las redes sociales van a utilizar NFTs. Definitivamente vamos a verlo muy metido en el mundo de las redes sociales, los NFTs. ¿Por qué? Porque no les conviene quedarse atrás a las redes sociales. Hay algunas plataformas, por ejemplo Twitter está haciendo algo bastante interesante, que es que te permite autenticar tus NFTs. O sea, por ejemplo, yo quiero usar mi NFT de avatar, de foto de perfil, y esto se hace bastante. Entonces yo puedo autenticar que ese NFT que yo estoy poniendo de foto de perfil realmente lo tengo, porque yo podría bajarme el archivo JPG y usarlo como foto de perfil. ¿Y por qué habría yo de querer autenticar que soy dueño de ese NFT? Bueno, es una forma de contarle al mundo, definitivamente, que es una forma de plantar bandera, es una forma de decir, hey, yo tengo este NFT, soy dueño de este NFT, pertenezco a este grupo, a este club, pagué esto. Es lo mismo que un auto de alta gama. O sea, ¿por qué tenés un auto de alta gama? ¿Porque te lleva y te trae? ¿O porque da un factor de pertenencia, un factor de clase o lo que sea? De alguna forma hay un concepto que a mí me encanta, que se utiliza mucho en redes sociales, que se llama moneda social. Lo que busca es
contarle al mundo de alguna forma un poquito quién soy o qué valores tengo o lo que sea. Es algo que yo quiero contarle al mundo a través de los memes que publico, a través de las cosas que comento. Si quiero verme como una persona graciosa, si quiero verme como una persona inteligente, si quiero verme como una persona buena, ecológica o comprometida políticamente, etc. Básicamente las redes hacen eso todo el tiempo y los NFTs pueden explotar también este factor. Ya vimos unos cuantos casos de usos posibles, como pueden ser coleccionables, merchandising, entradas o pertenencia a un club, arte digital, videojuegos. ¿Qué más se puede hacer con NFTs? Por ejemplo, otra utilidad que pueden tener los NFTs es ligados a un producto y generar cierta trazabilidad de esos productos. Es decir, yo me compro una botella de vino, por ejemplo, y esa botella de vino tiene un QR. Yo puedo escanearla, verificar primero si ese vino es original y todos los datos que dice en teoría que tiene, si son realmente así. Es decir, el año en que se cosechó, en qué condiciones estuvo, todas las condiciones, digamos, del vino. Se le puede agregar valor con datos, por ejemplo, a ese vino, ese NFT. Y también se puede garantizar una tanda, ¿sí? Tiene un factor de exclusividad. Claramente los NFTs tienen algo de exclusividad que también se puede explotar comercialmente. Básicamente sabemos que lo original y lo exclusivo suele tomar más valor, y por ahí la misma remera de una fábrica en blanco vale 5 y viene una marca Pope ya reconocida y le pone su etiqueta a esa misma remera y te la cobra 100. Esto sucede y nada, esto también puede llegar a ser parte de los NFTs. Es una forma de agregarle valor a las cosas. Subjetivo siempre, como el valor lo es. ¿Qué tan complicado es hacer un NFT o crear un NFT? Realmente no es tan complicado. Hay cosas que hay que saber. Hay cosas que son básicas del mundo cripto que hay que saber. Sí, hay que saber manejar una billetera. Hay que saber manejar y tener algunos fondos. ¿Sí? Y esto también varía, depende mucho de la red que utilicemos, ¿sí? Porque recordemos que las criptomonedas hay distintas redes. Los NFT se crean sobre redes que soportan contratos inteligentes y según la red que utilicemos tenemos distintos costos, tenemos distintos tiempos de transacción y un montón de cosas. Da igual cualquier red y depende qué es lo que quieras hacer, depende a qué público apuntes, depende de un montón de cosas. Cada red tiene características distintas y tiene un mercado diferente y ese mercado también puede tener valores diferentes. Entonces, definitivamente según hasta una cultura diferente te diría. Entonces, según la plataforma en la que decidas mintear, que es el término que se utiliza para crear un NFT, ¿sí? Minteo es lo que se usa, el término que se usa es minteo, ¿sí? Se refiere a la creación de un NFT. Según la plataforma que utilices, va a ser diferente. Es una decisión importante. Es una decisión importante en cantidad de usuarios que vas a estar llegando a través de esa red, porque no es la misma cantidad de gente que tiene Ethereum o BNB que tiene, por ejemplo, Wax, ¿sí? Entonces, las personas que por ahí la red de Wax está buenísima para hacer NFTs, pero no hay tantas personas que tengan Wax ni que usen la red de Wax. En cambio, la red de Ethereum tiene efectivamente muchos más usuarios y esos usuarios además tienen más poder adquisitivo porque los costos de la red son mucho más altos. Vas a pagar más para crearlos y probablemente te paguen más por ese NFT en el caso de que lo estuvieras vendiendo. Y sí, hay que pagar para crearlos. El costo, pensemos que todas las transacciones en las redes blockchain tienen un costo, ¿sí? El costo, el fee, ¿sí? Que normalmente se paga para mantener la red, sea que se le pague a los mineros o que se le pague a las personas que están haciendo staking, etc. Se paga un fee, un costo de transacción que es el costo de mantenimiento de la red. Esto varía de red en red
y hay que pagar, básicamente. Nosotros estamos utilizando la red cuando creamos, minteamos un NFT, estamos pagando para ocupar un espacio, digamos, dentro de esa blockchain y hacer una acción dentro de esa blockchain, y tenemos que pagar. Como les digo, los costos de mintear un NFT pueden variar desde 50 centavos de dólar a 150 dólares, dependiendo mucho de la red que utilicen. Esto, por ejemplo, cambia mucho la lógica que venimos usando de, por ejemplo, con las redes sociales. Utilizamos las redes sociales y publicar en las redes sociales es gratuito, porque nosotros estamos generando contenido. Pero estamos generando contenido para la red social, no estamos generando contenido para nosotros. No somos dueños de ese contenido. Nosotros generamos contenido, le creamos valor a Facebook, a Instagram, a YouTube, a las plataformas que quieras, a la red social que quieras. Nosotros creamos valor para esa red social, pero no somos dueños de ese valor, ¿sí? El día de mañana, si la red social esa decide borrar todo, o borrar tus publicaciones en particulares, las va a borrar, ¿sí? Porque ese contenido vos lo estás generando para ellos. Ellos son dueños de ese contenido que vos generás. Entonces claramente va a ser gratuito el que vos crees contenido para ellos, ¿sí? Les estás haciendo un tremendo favor. Ahora, con los NFTs cambia la relación. ¿Por qué tenés que pagar? Bueno, porque vas a ser dueño de ese activo. Vos estás creando algo, estás creando un contenido del cual vas a ser dueño o dueña, y vas a poder hacer lo que quieras con ese contenido. Se lo vas a poder transferir a quien quieras, lo vas a poder vender, etc. No estás creando valor para la plataforma en la que estás creándolo, o sí, pero mucho menos. Estás coparticipando, digamos, de ese valor de alguna forma. Y la parte más importante, vos te la estás llevando como creador, creadora, porque es el valor más relevante, lo estás aportando vos. Espero que hayas entendido más o menos de qué van los NFTs. Quisiera mostrarte algunas cosas en la compu, algunas plataformas donde se pueden crear o comercializar NFTs, y mostrarte distintos ejemplos de los que te venía mencionando, ¿sí? Y insisto que esto es algo que va a penetrar en un montón de áreas. Quiero mostrarte también algunas noticias para que tomes dimensión realmente de lo que van a significar los NFTs y de lo que ya están empezando a significar. Esto es apenas el comienzo. Bien, la idea es mostrarles algunas de las noticias y algunas plataformas desde acá. Bueno, esto es lo primero. Matrix, la cuarta película de Matrix, que está pronta a salir, va a tener un merchandising de NFTs, va a tener unos NFTs. Creo que lo está produciendo Warner Bros. Y son los que van a hacer estos NFTs. Después, Pulp Fiction tendrá sus NFTs propios. Quentin Tarantino va a sacar su colección de NFTs, entre las cuales van a haber NFTs de Pulp Fiction. Y es otra forma, digamos, en la que está entrando al mundo de los NFTs y el cine. Como les comentaba, estos coleccionables, este merchandising de NFTs. Bien, otro de los digamos, usos de merchandising, de los pioneros en darle este uso, son los de la NBA, que sacaron jugadas de colección y NFTs de colección. Acá tenemos algunos, mirá. Son de los pioneros en darle este uso a los NFTs. Y después, algunas plataformas. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en una plataforma de NFTs? OpenSea es de las más conocidas. Se puede mintear, pero también tiene un marketplace. Van a ver mucho arte, pixel art. Es como bastante... Bueno, es justamente todo este mundito de lo digital. Tiene todo ese discurso, digamos, de lo digital, ¿no? Hay un poco de todo. Los valores los podemos ver acá en Ether.
pueden parecerles más o menos apreciables. Recordemos que siempre esto es, el valor es subjetivo. Por ejemplo, ¿por qué habría de valer 3.2 Ethereums? Son como $15.000 este NFT. Porque alguien puede estar dispuesto a pagarlo. Realmente no lo sé. No sé si es solo una pieza de arte o si tiene alguna utilidad este NFT. Recordemos que por un lado está la cuestión, el valor que puede llegar a tener artístico, de colección en sí mismo, pero también está el valor que puede llegar a tener de utilidad, el poseer ese NFT. Por ejemplo, este proyecto es de un canal de YouTube que se llama No Solo un JPG. Está muy interesante, es un proyecto de Euge Oller. Capaz que escucharon hablar de Euge Oller o de Emprende Aprendiendo. Es una academia y él es el fundador. Inició este proyecto de JPGs, de NFTs, que se llama No Solo un JPG, justamente haciendo este juego de que son más que una imagen digital. Y básicamente son NFTs generativos. Como pueden ver, tienen como una parte que se repite de alguna forma en todos. Tienen como es una serie. Tienen cosas en común y a su vez cosas que son diferentes de unos a otros. Esto se llama, eso es arte generativo. Y según las características que tengan cada uno de estos NFTs, es el tipo de beneficios que podemos acceder por tenerlos, ¿sí? Lo que está generando esto es una comunidad, ¿sí? El proyecto de No Solo un JPG con sus NFTs propios busca generar un proyecto de comunidad, de club, con beneficios por tener ciertos NFTs. Tienen distintos precios según la utilidad que tengan. Y bueno, en fin, es un poco el proyecto, digamos, que tiene una utilidad, digamos, estos JPG, de nuevo, estos NFTs tienen utilidad más allá del valor artístico de colección que puedan tener. No es en este caso tanto el valor artístico o de colección, sino el valor que puedan tener en función de los beneficios que trae poseer uno de estos NFTs. Pero podemos ir a la página principal y ver otros que son, digamos, no son generativos, son bueno, tenemos colecciones. Me gustaría ir. Bien, podemos crear NFTs dentro de OpenSea. Según dicen, yo no lo hice, hasta ahora no utilicé OpenSea. Está interesante para usar en Polygon, está bastante accesible y se puede jugar en la red de Polygon. Para que sepan, OpenSea funciona en la red de Ethereum, que es una red, en la red principal de Ethereum, que es bastante caro hacer minteos, crear NFTs, y también está funcionando en la red de Polygon, que es una segunda capa de la red de Ethereum y que es bastante accesible. Estamos hablando de capaz que $1, capaz que menos. No sé si no llega a ser ínfima la comisión que cobra, digamos, el fee que cobra por el minteo. Es muy barata. Bueno, en fin, a ver, quería buscar alguno interesante para mostrarles. Esto es un poco lo que se puede ver en OpenSea. Hay un poco de todo. Si no vieron la serie que tengo de NFTs, tengo una serie de podcast que hice hablando acerca de NFTs con distintos referentes del mundo de los NFTs. Les recomiendo que la miren, que la vean. Un poco ahí lo que nos cuenta Vanessa, ¿no? Es que por ahí llega gente al mundo de los NFTs pensando que porque hace arte digital y mintea unas horas se va a hacer rico, y no es tan así. O sea, claramente hay que saber moverse por el mundo de los NFTs, saber cómo llegarle a los coleccionistas, generar un vínculo, una relación con esos coleccionistas. Bien, esto es What a Fan.
Una de las charlas que tuve con los podcasts es con Tony, que es el fundador de Watafan. Es un proyecto más orientado, como les decía, por ahí al mundo del deporte. No solo al mundo del deporte, pero está un poco más orientado hacia ahí. Los NFTs de Watafan se llaman Watacards. Y bueno, tenemos acá el marketplace. La idea en realidad es que nos lo regalen. O sea, cuando nosotros, en el caso de Watafan, lo que busca es que quienes crean las obras, que son, por ejemplo, un deportista crea una serie de NFTs propia y se la regala a sus fans, como si fuese una firma, ¿sí? Como si fuese un autógrafo. Ahora, si el día de mañana el fan no es tan fan o simplemente necesita el dinero o se aburrió y quiere venderlo, puede venderlo y puede obtener una ganancia. Si de eso, digamos, de ese dinero que cobre la persona por venderlo, o sea, cuando se venda, la persona que hizo el ídolo, ay, qué mal que lo estoy explicando, el ídolo se va a llevar un porcentaje, se va a llevar una comisión. En la primera venta creo que es una comisión y después en las segundas, terceras, etcétera, son otras comisiones, pero se lleva regalías por ese valor que generó con su autógrafo. Lo cuenta muy bien Tony en el podcast que hicimos. Así que véanlo, les voy a estar dejando seguramente el link para que lo chusmeen. Otra plataforma dentro de Solana. Dentro de Solana es, bueno, otra red. Tenemos por colecciones, ¿sí? Tenemos distintas colecciones dentro de SolanArt. Es otra plataforma para crear y comprar y vender NFTs. Y hay otro montón de páginas. Hay una que no la encontré ahora, que se llama Hisetnunk o Gen. Está en la red de Tesos y es muy interesante también. Hay una linda movida y comunidad más relacionada. A ver, hay también mucha especulación a veces y hay algunos de estos mercados que son bastante especulativos. Y en el caso de Tesos, pareciera que Hisetnunk es un poco más centrado en el valor como artístico y no tanto en el valor de reventa y de trading de NFTs, como se llama, que sería básicamente comprar NFTs baratos en su lanzamiento o comprarlos de algún artista que todavía no fue descubierto y venderlos más caros luego. Hay mucho también de eso, es una realidad. Sinceramente no he explorado qué tan realmente rentable puede llegar a ser hacer esta actividad. A mí me parece que es un poquito muy especulativa, es lo mismo que las meme coins y demás. A mí me resulta así, ¿no? Mucho depende del valor real que le puedan estar aportando a estos NFTs. En fin, más o menos eso era lo que quería mostrarles, que pudieran darse una idea de qué van los NFTs y cómo lucen las plataformas de compraventa y de creación de NFTs, un poco el impacto que están empezando a tener. Esto recién empieza, es infinito el impacto que pueden llegar a tener en el mundo digital, en el mundo del arte en general, del arte visual, de la música también, del cine. Vamos a ver muchos usos diferentes de los NFTs. Como les decía, tienen esta funcionalidad también de poder generar clubes o generar pertenencia a una comunidad, fortalecer comunidades. Se pueden regalar como insignias o premios y fortalecer el vínculo entre una comunidad. Por ejemplo, yo estoy pensando seriamente en hacer una serie de NFTs en algún momento más adelante y poder regalárselos a ustedes y que puedan, digamos, coleccionar esos NFTs o hacer tandas en determinados hitos
y que ustedes puedan tenerlos. Quizás se le puede dar unos beneficios a esos NFTs, hacer algún tipo de stream privado o lo que sea. En fin, también hay una aplicación muy interesante que no les mostré, que es POAP, que es justamente para eventos. Va a haber un montón de aplicaciones, vamos a empezar a verlas. Creo que hay mucho por descubrir en cuanto a qué uso le podemos dar a los NFTs. Me parece interesante que tengan el ojo puesto ahí porque van a crecer cosas muy interesantes a partir de esto. Hasta aquí todo por hoy, espero que te haya gustado, suscríbete al canal, mirate la serie de podcast que hice en referencia a los NFTs, te la voy a estar dejando por acá ahora, antes de que te vayas del video, para que hagas clic y empieces a ver esa serie de NFTs, de podcast de NFTs, está buenísima.